¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un episodio especial de este podcast que lo estamos reestrenando ya un par de semanas. Hoy con un invitado bastante cercano, especial. Gustavo, ¿cómo vas? Gracias, hermano, por la invitación y qué gusto estar aquí en tu espacio, en tu podcast y sobre todo compartiendo contigo a los tiempos. Qué bacán, gracias por caerle. Hoy, como les digo, es especial porque primero es la primera vez que grabamos presencial. Segundo, porque la ciudad que me vio crecer prácticamente y que lo vio nacer a Tavo está cumpliendo años, 201 Está años, de ¿no? fiesta, 201 años, el día de ayer, pero Día de ayer, hoy es feriado, entonces aprovechamos este tiempo libre para conversar un ratito, así que bienvenidos acá, espero que les guste y cualquier cosa, pues ya saben, estamos siempre ahí. Así que hermano, ¿cómo vas? ¿Qué tal las fiestas? o sea, viviéndolas bastante chéveres, como diríamos aquí, porque después de la pandemia, después de un año de estar encerrados y del año pasado perdernos las festividades de la ciudad, todas las artes vivas y todo eso, volver de nuevo a sentir ese apego en las calles de la gente saliendo a disfrutar de todos los eventos de las artes vivas, de las festividades de la ciudad, se siente bastante bonito ver a la ciudad tan alegre nuevamente. Sí, creo que es un sentimiento en común, no solo creo que de los dos, sino de gran parte de la Dele. población, Y que nos dimos cuenta ayer, ¿no? eso, Para la gente que no conoce, ayer por el 18 de noviembre, por las festividades de la ciudad, hubo un concierto con una banda muy popular y conocida no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, que es Don Medero y sus Players. Y lo que te decía cuando veníamos acá, sentía que la gente fue como sacarla de prisión. Así se sentía como que se liberó después de tanto tiempo de encierro y tanto tiempo cohibido de compartir tan cercano un evento masivo. volvemos después de unos inconvenientes técnicos, y sí, hablábamos que Loja, el día de ayer 18, que lo grabamos hoy 19, eh, Hubo un cumpleaños concierto, y hubo un concierto abierto al público general en la Plaza de Independencia justamente, con una banda, Don Medero y sus Players, que es muy querida y conocida a nivel local y nacional. Y lo que te decía, que sentía que la gente fue como que se liberó después de tanto tiempo, salió de sus barreras después de tanto tiempo sin poder compartir cerca de las personas el tú a tú, a pesar de que pues la pandemia aún relativamente no se acaba, pero con el tema del avance de la vacunación y todo, se pudo permitir que ese evento se lleve a cabo. sí, es de los primeros eventos en masa de esta provincia prácticamente, Sí, ¿no? de Y la se ciudad, vio, definitivamente. creo que justamente el apegue de la comunidad lojana hacia la música y obviamente hasta el salir de la casa que Claro, ya todos totalmente, estábamos. todo el mundo quería volver a sentir eso que está tan arraigado como en nuestra cultura, el de ir a una fiesta en un parque con una banda local, el tomarte tu canelazo, lo que sea, y el compartir con la Sí, gente y ver a toda la gente bailando en el parque, en las calles, se siente bastante bonito. sí, después de mucho tiempo. Pero bueno, empezamos hablando de esto porque justamente Tavo nos va a contar un poquito de cómo va todo el tema de... Yo siempre me he preguntado por qué Loja es considerada ciudad cultural y Tavo tiene un emprendimiento bastante interesante al respecto de esto, recopilando historias de personajes ilustres de varias actividades de la ciudad, ¿no? Y le dije, armemos algo, la caíste, Conversemos. y aquí estamos. Primero, y antes que nada, la gente que nos está viendo, Tavo tiene unas tarjetitas y que él las hizo, así que de ley se sabe las respuestas, pero vamos a No, ir obviamente. poniendo en práctica. No, obviamente, el tema aquí, traje las tarjetitas para conversar porque las tarjetas, justamente aquí tengo el banco de preguntas. Nosotros, para la Feria de Loja, estuvimos en un stand en la feria en la cual quisimos hacer un juego medio interactivo y sobre todo para dar a conocer lo que hacemos dentro de la fuente a las personas y para informarles también. Entonces hicimos preguntas en las tres diferentes ramas en las que nosotros trabajamos, que es historia, cultura y personajes. Entonces, para que la gente se acerque, era una trivia, teníamos una ruleta y la que le salía, pues, y preguntaba, y nos llevamos la sorpresa de que hay muchas cosas que las personas capaz en algún momento las aprendieron, pero las olvidaron y otras cosas que no las saben. Sí, hay unos datos bastante curiosos que efectivamente íbamos a saber que las personas no lo iban a conocer, pero hay otras que sí nos sorprendía que la gente no conozca. Sí, aquí estoy leyendo y la verdad que yo no conozco casi de nada de lo que están preguntando, pero justamente de eso se trata el día de hoy. Y quiero arrancar y continuar esto preguntándote bajo tu criterio, ¿por qué crees que Loja es considerada una ciudad cultural y musical? Esto tiene Yo años. creo que sí, yo creo que nace por todos los personajes que han salido de nuestra ciudad, ¿no? Es la capital cultural, pero tenemos que primero hacer como un hincapié que la cultura no únicamente es la música. No es la música, es la pintura, es
todo, la literatura, todo eso es parte de una cultura y es arte también. Entonces, todos los personajes que han salido a lo largo de la historia de Loja y que han llegado a, a pegar, por así decirlo, a nivel nacional, como Pablo Palacios, el mismo Benjamín Carrión, Isidro Ayora, Ángel F. Rojas, todos esos personajes que han salido de Loja y han trascendido a nivel nacional por sus aportes culturales, creo que eso ha llevado a que Loja se considere como una capital cultural. Y aparte, lo que, bueno, o sea, a lo largo del tiempo creo que se ha venido perdiendo tal vez esa tradición, ¿no? Siento que muchas veces Loja ha quedado únicamente en eso, en los personajes ilustres que tuvo, uno de ellos igual Matilde Hidalgo, y el aporte que ellos dieron, no solo a Loja, sino al país, y que nosotros únicamente quedamos como para recordar a ellos, ¿no? Y nosotros igual, en lo que tratamos de hacer en La Fuente es justamente que no se olvide ese aporte que esos personajes dieron y el aporte cultural que han tenido a lo largo de la historia, pero también nosotros crear y dar una plataforma y un espacio porque hay personas que están haciendo cultura actualmente y que queremos hacer una plataforma para exponer todo ese tipo de cosas que se están haciendo dentro de las diferentes partes del arte. Rescato dos cosas que mencionaste. La primera, que cultura no solo es música, sino que engloba literatura, pintura, teatro, arte en general. Todo. Y la otra que mencionaste es que Loja se queda con ciertos personajes ilustres del pasado. Quiero englobarme en esta segunda, instancia mencionándote y preguntándote en la actualidad, al 2021, 2022 prácticamente. ¿Qué podemos rescatar? O sea, podemos seguir diciendo que hoy por hoy Loja es y sigue siendo la ciudad cultural, pero presente. Yo creo que sí. La verdad, bueno, creo que para comenzar la industria cultural es como un poco olvidada también por, pues, a nivel general, en todo lado, ¿no? Creo que el aporte económico que puede dar es lo que la hace estancar capaz, porque todavía no se le ha visto ese modelo o estructura para que se vuelva cada vez más rentable. Entonces, falta apoyo también por ese lado, ¿no? Aunque se ha puesto muy de moda el hablar de economía naranja últimamente en muchas instituciones y ONGs a nivel mundial, pero en la parte de práctica y de aplicación es lo que más cuesta, porque del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho, entonces esa es la parte difícil. Y desde que comenzamos hace poco más de un año con este proyecto es donde pudimos ir conociendo cada vez un poco más, ya desde dentro de la industria, por así decirlo, todas las limitantes o capaz obstáculos que se tiene. Pero me di cuenta que muchas veces nosotros desde fuera no conocemos tantas cosas que se hacen y personas que hacen tantas cosas aquí en la ciudad para Loja y para el país. Entonces, yo creo que sí, sigue siendo por todas las personas que se involucran y siguen generando cultura desde sus pequeños espacios, ¿no? Como ya lo mencionamos, no solo en la música, sino en muchas más cosas. Me agrada saber, y sí, uno como espectador, desde afuera es casi nulo lo que Totalmente. Se ve, porque a la final se ve lo que sobrepasa un montón de obstáculos que hay en el camino. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando esto para, como tú lo dices, seguir posicionando a Loja como esta ciudad cultural? O sea, ¿qué obstáculos crees que son los más difíciles para que, por ejemplo, artistas, pintores, en general, literarios, salgan a flote hoy por hoy? Yo creo que el apoyo no solo de la empresa pública, porque muchas veces creemos que la parte cultural la tenemos que dejar a que el municipio o el Ministerio de Cultura se haga cargo y ellos sean los únicos que apoyen eso, sino las instituciones privadas deberían también generar un aporte para diferentes tipos de iniciativas que sean parte de la cultura. Entonces creo que por esa parte es el principal obstáculo y reto y nos dimos cuenta cuando comenzamos la producción de nuestro primer libro el año pasado, este año, en enero de este año, que inicialmente nosotros recurrimos a Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, a la cual presentamos el proyecto y les agradó, pero poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, por los temas de recortes presupuestarios que hubo a la Casa de la Cultura a nivel país, se nos fue desviando un poco del apoyo que tuvimos y de ahí tuvimos nosotros que recurrir al apoyo externo, pero bueno, capaz por el corto tiempo que tuvimos hasta el lanzamiento del libro, no pudimos acceder a más empresas privadas, digámoslo así.
pero a las que acudimos se notaba como que un poco interés para la parte cultural, por así decirlo. En este caso era producción literaria, que tienen una cierta limitante, ¿no? Es como que les agrada y dicen, claro, lo bonito del aporte a la cultura y todo eso, pero al momento ya de apoyar es donde se encuentra la mayor parte de limitantes, ¿no? Entonces creo que está el reto de ambas partes, ¿no? En los que, digamos, estaríamos trabajando en la parte de la industria cultural, generar proyectos o iniciativas más creativas, por así decirlo, que generen esa expectativa y que llamen la atención no solo de la empresa pública o privada, sino que sea un proyecto que sabemos que les va a agradar a la gente. Y asimismo eso genera visibilidad para las marcas que te apoyan, ¿no? También. Y por la parte de la empresa privada, interesarse también en apoyar este tipo de iniciativas, espacios para la gente que se dedica a la parte de cultura. Es bastante complejo el tema porque si a nivel de Loja ya se habla que Loja en general es un poco, por decir en términos ecuatorianos, descolada de las grandes ciudades, Sí. teniendo en cuenta que ya en sí está bastante distante de las ciudades como Quito y Guayaquil. Si en esas ciudades se vive problemas artísticos y culturales, no me imagino en una ciudad en la que Total. está al otro extremo. Y yo creo que justamente lo que estamos viviendo ahora, que el Festival Internacional de las Artes Vivas que se hace aquí en Loja desde el 2000, desde hace 6 años. Desde hace 6 años. 6 años. Sí, esta es la sexta edición. Oh. Creo que el mantenerlo dentro de Loja, que en algún momento entró a debate a nivel nacional que lo querían mover a diferentes ciudades, ¿no? El mantener el festival aquí en Loja es algo que ayuda al tema de la descentralización de la cultura también, porque ya Loja se posiciona, bueno, si ya estaba posicionada como una ciudad capital cultural, creo que el festival ayuda más a posicionarlo internacionalmente, a Loja como una plataforma cultural donde vas a llegar y vas a encontrar cultura en los las diferentes ámbitos. Eso es bastante importante para una ciudad que poco a poco va sobresaliendo y más que todo se va haciendo el fuerte culturalmente hablando. Avanzando un poco en este trajín y sacaron varias historias, yo me acuerdo empezaron relatando y creo que la mantienen relatando historias de un colegio En mi que colegio, aquí sí, en Loja en particular es un ícono total. porque han salido personajes Justamente los personajes que hace un autoridades, rato mencionábamos son todos salidos del Bernardo Oliveso, que es el colegio. justamente que es el Bernardo y quiero abarcar un poquito ahí y bajo todo este tiempo que van un poquito más de un año sacando historias, conociendo a personajes en Total. realidad porque es un conocimiento total. Eh, ¿Cuál crees que es el impacto del Bernardo, del colegio Bernardo Valdivieso acá en Loja Uy. y hacia temas culturales más que todo? Mm. Es una pregunta bastante compleja, la verdad, porque son tantas cosas que a lo largo de este año de trabajo nos hemos dado cuenta. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, te voy a contar básicamente cómo nacimos, que fue básicamente por el amor que tenemos a nuestro colegio, los creadores, que somos 5 personas. Entonces, conversando en una tarde, noche de pandemia, así por Zoom, comenzamos a recapitular todo lo que hemos vivido en el colegio y en ese entonces nosotros teníamos una idea de hacer una revista para el colegio cuando postulamos para el Consejo Estudiantil en esa época. Y no se dio, no ganamos y ahora ya casi con todos mis amigos, casi profesionales, dijimos en algún momento tendríamos que hacerlo y dijimos, ¿por qué no lo comenzamos a hacer ahora? Y comenzamos a pensar, entonces la iniciativa nació por el amor del colegio y difundir ese aporte que nuestro colegio ha dado a Loja y al país. Y por eso creamos La Fuente con ese objetivo inicial. Entonces ahí comenzamos a hacer entrevistas a personajes, a hacer publicaciones de diferentes hechos históricos, por así decirlo, que el colegio estuvo involucrado y que fueron de gran aporte a Loja, y dándolos a conocer a través de redes sociales, en Facebook e Instagram. Y inicialmente tuvimos bastante acogida porque, bueno, aquí en la ciudad, en casi todas las familias hay alguien que estudia en el Bernardo, es como ley. Entonces ese apego emocional que la gente que de la ex estudiantes, particularmente el Bernardo, tienen así es el colegio, que, que yo siento que pasa con muy pocos colegios a nivel nacional, como por ejemplo el Mejía en Quito, el Tufar, esos tipos de colegios que generan
ese aspecto, ese lazo emocional con la gente, esa pasión y ese lazo emocional con la gente que pasa por sus aulas, que lo mantienes durante toda tu vida. Entonces eso creo que generó una gran acogida y poco a poco vimos el potencial y la necesidad más que todo que se tiene de dar a conocer y de crear un espacio en donde difunda este tipo de contenidos de historia, cultura, pero ya no únicamente de nuestro colegio, sino de nuestra ciudad y del país, ¿no? Que como país y como ciudad y tal vez como región Latinoamérica tenemos en cultura muchísimas cosas que se pueden dar a conocer y se pueden difundir. Entonces comenzamos a diversificar y ampliar un poco nuestro contenido. Y desde ahí, siéndote sincero, yo estando los 6 años en el colegio, ahora en este año llegué a conocer mucho más de la historia de mi colegio que durante los 6 años que estuve de estudiante, ¿no? Entonces, creo que el mayor aporte que ha dado el Bernardo Valdivieso a Loja es, mm, creo que la formación de todos los profesionales, bueno, no profesionales, de toda la juventud que ha salido del colegio. Porque esa formación que el Bernardo Valdivieso a lo largo de los años ha tenido, considero yo que es distante a la formación en otros colegios. Capaz ahora en la actualidad ya es muy parejo la formación con respecto a otras instituciones, pero en años anteriores la formación y la exigencia capaz y todos los valores que te inculcaban dentro del colegio, esa misma pasión y amor por los colores que vistes, por el uniforme que te vistes, por el caqui en nuestro caso que te lo pones cada mañana, el cantar el himno al colegio, el ir a defender a la institución cuando en los diferentes ámbitos de representación como político, deportivo, cultural, creo que esa formación que ha dado en todas las personas que han pasado por las aulas del Bernardo Valdivieso ha sido el mayor aporte que ha dado a la ciudad y al país. Y gracias a ello hemos tenido esos personajes que han salido como Pablo Palacios, el mismo Benjamín Carrión, que hablando de cultura, él es un ícono a nivel nacional, ¿no? El creador y fundador de la Casa de la Cultura. Entonces creo que toda esa formación dio para que nazcan este tipo de personajes. Hablando en términos generales y aprovechando que mencionabas que gracias a tu experiencia y a tu vivencia, mejor dicho, y la tuya y la de tus compañeros y amigos en el colegio nace este proyecto de La Fuente. Y justamente aprovechando esto, ¿cuál crees que es el mayor reto? Y vamos, reto va a sonar repetitivo mucho porque sí, a nivel cultural es un gran reto del país mantener la escena cultural siempre progresando y tratando de ser lo más visible a nivel latinoamericano mundial. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que tiene hoy por hoy la cultura en todas sus diversidades, en todas sus actividades, para no morir en este intento de digitalización del mundo que pareciera que come a la cultura y que en otras pareciera que le apoya más? ¿Cuál crees que Yo es? creo que el aprovechar también este tipo de avances tecnológicos y aprovecharlos para no dejar morir la cultura, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros también tratamos de hacer. Aprovechamos las plataformas digitales para no dejar morir cosas que capaz quedan en el olvido y en el pasado, ¿no? Y que para las nuevas generaciones no es de su mayor interés, digámoslo así. Entonces tratamos de ocupar ese tipo de espacios y ese tipo de plataformas que tienen mayor público joven para dar a conocer este tipo de cosas y no dejarlas morir. Entonces, un reto es el saber cómo acoplar esas dos cosas para aprovecharse de ello más bien y que signifique un aporte a la cultura. Y pues y lo segundo, va a sonar redundante a lo que ya dije hace un rato, pero creo que el cambiar un poco ese mindset de la gente que la cultura es únicamente para, no lo sé, para hippies o lo que sea y que de ahí no se puede sacar algo provechoso o que no puede generar dinero. Y cambiar un poco ese mindset de todas las personas a nivel general y de las personas capaz que son líderes o personas que son tomadores de decisiones para que apoyen a la cultura y que no la dejen morir, ¿no? Porque eso es algo que tenemos, que es como un patrimonio o un activo intangible que tenemos nuestra ciudad y nuestro país que deberíamos aprovecharlo muchísimo. Sí, en realidad es bastante importante el mantener esa esencia. Total. Y hay ejemplos claros, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, la cultura mexicana es algo que México ha sabido ocupar más bien, perdón, ocupar bastante bien
para posesionar su país y internacionalizar ese activo que tienen ellos, que es su cultura. El tema de los mariachis, todo ese tema te incentiva e incluso ayuda mucho a otra parte que es el turismo. Igual, mucha gente visita México por eso. Y creo que en nuestro país podríamos ir por ese camino también. Sí, la verdad se tendría que potenciar a un nivel, ya lo mencionabas, México hay una cultura bastante arraigada últimamente al tema musical como es la Argentina, gastronómica hablando Perú, totalmente. Entonces el propio tema también musical en cuestión colombiana. Colombia. Entonces hay un montón que cuando miras el mapa y eres extranjero, eres de fuera, tú dices, bueno, ¿y Ecuador qué onda? A veces, no, o sea, aquí podemos tener lo que sea, ¿no? Pero cuando no tienes una cultura, independientemente de lo que sea, pero que te identifique afuera, de afuera acá vas a decir, ustedes son los de las Galápagos, y es con lo que nos van a relacionar si es que no podemos. O con los futbolistas. O ahora con la selección, sí. que nos está dando alegrías, pero no tenemos ese match con nada, como las otras culturas también que se viven. Entonces, totalmente. Y eso en diferentes cosas que son parte de nuestra cultura también, porque cultura también es las cosas que hacemos a diario. Por ejemplo, las palabras coloquiales que utilizamos cuando conversamos así, tal cual como estamos conversando tú y yo, el tema de, qué sé yo, de lo que hablamos en el concierto que hubo ayer, el canelazo, que es algo también tan arraigado a la cultura ecuatoriana que lo encuentras en todas las partes del Ecuador, en un evento público, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, en una entrevista, me acuerdo que le hicimos a Gabriel García, él es dueño de una fábrica de un licor que es producido 100% aquí en Loja, que es una de las marcas, digamos, que ha apoyado nuestro trabajo hasta ahora. Y con él conversábamos y en el tema de licores, por ejemplo, tú escuchas pisco y lo asocias con Perú totalmente. Tú escuchas tequila, lo asocias con México, el Borbón con Estados Unidos y cosas así. Y en nuestro país, tú te pones a recapitular y no hay algo que por fuera, digamos, un peruano, tú le menciones y diga Ecuador. Nosotros aquí, porque vivimos acá, conocemos diferentes licores que son, digamos, parte de una cultura de un lugar. Por ejemplo, en Loja, Canta Claro, Shumir, Cuenca, decimos. En Quito, el norteño, el caña manabita en Manabí. Pero por fuera, no se lo conoce por algo en específico, en ese aspecto, digamos, así, en el tema de licores y en el tema gastronómico que mencionaste. Tenemos muchos platos que son increíbles, pero que les falta ese como plataforma, llamémoslo así, para internacionalizarse más y que, por ejemplo, Perú, que ha internacionalizado muchísimo su gastronomía y que el ceviche peruano es algo que a nivel mundial dicen. Ahí discrepo bastante porque yo sí soy bien ecuatoriano y el ceviche ecuatoriano creo que le da 3 veces más, pero... No, o sea, no hablo que el ceviche ecuatoriano es mejor, yo hablo del ejemplo de que la gente dice ceviche y piensa por fuera ceviche peruano, es lo primero que se le viene a la mente. Siguiendo esta línea y siguiendo el tema de La Fuente, que es el proyecto que lo están manejando bastante bien, ¿cómo es el proceso de llegar al personaje? Entiendo que, y me corregirás si no, entiendo que es bastante más sencillo cuando es ex profesor o está relacionado al colegio, pero cuando no, si bien es cierto, el ecuatoriano en sí es bastante cercano, abierto, bueno, vengan, hablemos, no hay problema, pero ¿cómo es ese proceso de acercarse y entablar con un personaje que marcó quizá algo en el colegio, algo en Loja como tal? ¿Cómo es ese proceso de hacer ese enganche que el señor, que el invitado, la señora se ponga bien y diga, ok, les voy a contar? Bueno, la ventaja que tenemos es que nuestra ciudad es pequeña y aquí todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces, si no tenemos como el contacto directo con un personaje, siempre algún conocido dice, pero yo conozco a alguien que no sé, bla, bla, bla. La desventaja que tenemos en la gran mayoría de personajes es que, digamos, son adultos ya mayores y que no manejan el tema de redes sociales o cosas así para poderlos contactar así, que también hacemos esa parte con gente adulta que maneja este tipo, llegamos a ellos así, de esa manera.
Pero lo que hacemos normalmente es tratamos de buscar el contacto, un contacto que nos acerque, que nos dé su contacto de manera directa. Nos presentamos con lo que hemos hecho, hay unos que ya nos han conocido por nuestro trabajo, pero en un inicio pues que no nos conocían. Nos decíamos que nosotros somos ex estudiantes y bla, bla, y muchos fueron nuestros ex profesores, entonces nos daban la apertura y lo chévere que nos dimos cuenta es que muchos de ellos nos aceptaban justamente por el aspecto emotivo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Que les genera el recordar las vivencias que tuvieron en el colegio como estudiantes o como profesores. Entonces, el hablar de eso a ellos les gusta mucho, porque, bueno, ahora con todo el proceso de la producción del libro que sacamos, había mucha gente que nos decía que es bastante interesante el libro porque leer este libro de anécdotas de gente de historias que gente vivió en el periodo del colegio, es como, es como cuando sales con tus amigos del colegio a tomarte una biela o lo que sea y te pones a acordar de todas las locuras y tonterías que hicieron en el colegio. Es como todas esas historias que tú estás conversando con tus amigos, plasmas en un libro y las lees. Entonces, nos dimos cuenta que en las entrevistas la gente tenía esa aceptación porque le invitabas a hablar de esos temas que les gusta hablar, que les genera algo emotivo a ellos también. Entonces, nos aceptaban y al final nos decían que les encantaba porque les hacíamos recordar y les hacíamos preguntas que capaz por fuera muchos personajes a otras entrevistas que los invitan son cosas que no hablan. Y eso les genera mayor confianza con nosotros y mayor apertura para contarnos muchas cosas que incluso los invitados antes no habían contado. Entonces tratamos de llegar por ese lado igual a toda la gente. Sí, de seguro el recordar la pasión colegial, creo que Ujú. justo ayer hablábamos con mi madre que la pasión del colegio, las vivencias del colegio muchas veces te duran varios años y son como que las imborrables de la mente. Para ir un poco Yo, llegando, yo creo que los mantienes toda tu vida igual, sí, ¿no? sí, Los mantienes toda tu vida. Esa época bueno, en mi caso muy personal, la época del colegio ha sido la mejor etapa de mi vida, digámoslo así, en donde aprendí muchísimas cosas, ¿no? Creo que el haber estado en el Bernardo Valioso también tuvo mucho que ver, porque yo tuve una transición de una escuela privada a un colegio público en donde el círculo de personas a las que tenías, a las que era cercana era muy distinto. Entonces creo que el haber estado esos 6 años ahí también me abrió mi visión de que existen diferentes realidades también en el mundo, que la que yo vivo no es la única y las necesidades que yo tengo no son las mismas de otras personas. Entonces gracias a ello, conocí gente de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de diferentes clases sociales a las que tengo el gusto de hoy de llamar mis amigos y que se han vuelto muchos de ellos amigos míos de toda la vida. Y creo que el que me haya abierto la mente y todo eso, conocer a ese tipo de personas es lo que ha marcado y ha hecho que sea como la mejor etapa. Y aparte que ahí conocí a mis amigos que son mis amigos de toda la vida, digamos, los que hasta el día de hoy son los que siempre salimos a tal lado con mi grupo de amigos y todos nos conocimos en el colegio, compañeros de curso en el colegio. para ir englobando todo esto y culminando por temas de tiempo más que todo para no No, tranqui, ya, no hay problema, démosle. para no meterme mucho en tu agenda. Englobando todo lo que venimos hablando, que me parece bastante interesante porque es una visión de la cultura que a veces ignoro, que en realidad no lo tengo presente al día. Ujú. ¿Cómo podemos ir entonces acercando este tema cultural a las nuevas generaciones, pero a más de eso, cómo acercamos a todo el país? A que dé una mirada, si ya, digamos, en general el Ecuador está dando una mirada pequeña recién a otra vez el tema cultural, pero ¿cómo podemos que esa mirada se redirija a lo que hace Loja desde este festival que los estamos viendo, que son 15 días de que Loja se transforma totalmente a lo que es Totalmente. durante el resto del año? ¿Cómo hacemos que se mire para acá y digamos, oh no, Loja, wait, Loja en realidad sí es la capital cultural? Chuta,
créeme que esa pregunta nosotros las hacemos a diario porque como creamos contenido de ese tipo, nos hacemos esa pregunta para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y que se interese por este tipo de contenido. Es una pregunta difícil de resolver, pero creo que se inicia, en primer lugar, generando iniciativas, digámoslo así, dejando ofertas sobre la mesa para que la gente pueda tener acceso a ellas. Y pues va a haber gente que no le agrade, que no las tome, y va a haber gente que sí. Y esa gente que sí las tome son las que pueda replicar capaz ese tipo a más personas y así poder llegar a más y más y más gente. Entonces, crear este tipo de iniciativas, por ejemplo, con el festival se ve mucho eso, que la gente, o sea, la gente en sí, en nuestra ciudad, creo que tiene un gran apego a la parte cultural en los diferentes ámbitos, musical, artístico, que esos son los más visibles, digámoslo así. Y no dejarlo únicamente para los 10 días de festival. Y creo que la gente que está liderando los diferentes espacios, digamos, que son para hacer cultura, puede generar un gran cambio para ello. Y un claro ejemplo de ello es que Santiago Carpi actualmente, que es un actor bastante conocido a nivel nacional, que es el actual director del Teatro Benjamín Carrión, ha estado trabajando mucho en ello. Y el Teatro Benjamín Carrión, desde que él asumió sus funciones, ha estado moviéndose muchísimo, siempre generando obras, música, eventos, con la Sinfónica de Loja, con eventos de teatro y demás. Y tú ves la aceptación que tiene la gente cuando son eventos semana tras semana y muchas veces 2 eventos por semana y ambos se llenan, Entonces, y ves gente haciendo fila para ir a retirar las entradas porque la gran mayoría no son pagados, madrugando a retirar las entradas, entonces tú ves la aceptación que tiene la gente hacia ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, el reto está en nosotros, en tratar de generar cosas, espacios, plataformas para dar a conocer y llegar a más gente con este tipo de cosas. Hay algo que me llama bastante la atención y es que yo estoy viviendo acá aproximadamente unos 9 años, más o menos, y cuando yo vivía en Quito, estaba en la época colegial justamente, pero ahí en realidad para mí era prácticamente nulo el hecho de ir al teatro, el hecho de, Claro. sobre todo, pensar qué es el teatro, o sea, vamos, estaba totalmente fuera de mi visión. Vengo acá a vivir a los 16, 15, 16, y comienzo a ver, obviamente, bajo todas las diferencias que se puedan hacer, que la gente habla del teatro. Entonces, fue un choque bastante fuerte a la interna mía porque decía, quizá aquí no hay todas las opciones que te ofrece una ciudad capital, como digamos Quito. así, ajá, pero tienes también un montón de otras que no te ofrece Quito. O sea, tienes Total. un abanico de posibilidades y ahora lo mencionas con el teatro y se me venía justo a la mente que aquí la gente le gusta. Entonces, el reto, insisto con el reto, porque yo siento que a nivel país, más que todo se me quedó un documental, una propaganda, perdón, que vi de los hermanos, de los hijos, perdón, hijo y papá Bauman, que hacían referencia a que aquí en el Ecuador no se puede vivir del arte. Y hacían la referencia a que el hijo migraba para buscar un país donde sí se pueda vivir del arte. Entonces, para mí es un reto. Y Totalmente, lo sigue haciendo. ¿Cómo hacer entonces que lo que pasa aquí en Loja, que tú lo dices, que no solo es estos 15 días de noviembre, sino que ya es prácticamente casi medio año que la gente va semana a semana al teatro y si es pagado, paga encima porque a la gente le gusta. Le gusta. ¿Cómo replicar eso en ciudades un poquito más grandes y como Quito o X? Creo que como lo mencioné hace un rato y lo recalco, las personas que están en los puestos de mando, por así decirlo, en el tema del aspecto cultural, pueden hacer que tomen de Loja un referente a nivel nacional. Si ya no lo es, obviamente, pero que lo siga haciendo continuamente. Entonces, que vean que se puede generar este tipo de eventos de manera recurrente y que la gente tiene acogida y que la gente y que las personas que toman este tipo de decisiones en las diferentes provincias, en la capital, en las ciudades grandes, en las ciudades no tan grandes igual, se puede hacer. Obviamente en cada lugar se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Porque, digamos, aquí a la gente en el teatro puede que le guste un cierto tipo de cosas, ¿no? Que tú yendo a la costa capaz no tiene la misma aceptación, pero en la costa tú tienes
posibilidades de hacer otro tipo de cosas, de teatro y de cultura mismo, que generaría gran aceptación, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a Guayaquil en el, en el parque histórico, me parece que se llama, hacían presentaciones de amorfinos y de montubios, de la cultura propia de allá, y son eventos que generan gran acogida igual. Entonces, creo que es cuestión de que en cada lugar nazca esa iniciativa de generar este tipo de espacios, este tipo de eventos adaptados a cada una de las realidades, llamémoslo así, de las diferentes provincias y que vean que se puede replicar. Hablabas de los personajes que toman decisiones y a nivel ecuatoriano creo que últimamente al menos esperemos pareciera haber al tema cultural, me refiero, un poquito más de apertura. Eh, con tus compañeros, con tu proyecto, la fuente en sí. Han tratado, se han propuesto, tienen planes como decir, ok, ¿saben qué? Vamos a proponer tal cosa o cierto proyecto o cierta iniciativa para que, si bien es cierto, Loja hoy por hoy quizá no es como tal una atracción turística, pero lo puede ser No puede ser. bajo el tema cultural. Entonces, ¿han pensado, ya hablando un poquito a futuro, trabajar en ese aspecto? Sí, hemos querido y en nuestros planes está que la fuente crezca a tal punto que sea un espacio, una plataforma en donde se muestre no solo la cultura de Loja, ¿no? Sino la cultura a nivel nacional y Ecuador afuera, ¿no? Internacionalmente también es algo que aspiraríamos, pero todo es un proceso y paso a paso. Y dentro de los proyectos que tenemos a mediano plazo, llamémoslo así, es que seguir en el ámbito de la producción, en el plano audiovisual y literario, que es lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo. En el plano audiovisual, tratando de mostrar a través de redes sociales diferentes cosas que engloban la parte cultura e historia, ¿no? Entonces, tenemos en mente, por ejemplo, hacer diferentes segmentos o programas, llamémoslo así, en donde se hable de cosas como las que mencionábamos hace un ratito, cosas que están impregnadas en la cultura de ciertos grupos, de ciertos lugares, por ejemplo, hablando de lo que mencionábamos hace un rato de los licores, el Cantaclaro, ¿no? Ver cómo esa marca, digamos, desde sus inicios, cómo ha aportado a la ciudad y cómo poco a poco cómo se ha ido instaurando en Loja, en la mente del lojano, que diga, vamos a tal lado y vamos a tomar Cantaclaro. Y así mismo con las otras cosas. También el hablar y compartir un poco del origen de los dialectos que utilizamos en nuestra ciudad y en los diferentes lugares del país y darlos a conocer y su significado y su origen también. Entonces, ahora eso es lo que tenemos proyectado a mediano plazo, generar este tipo de contenidos para lo cual igual estamos estructurándolo todo y buscando apoyo para poder hacer una buena producción que le agrada a la gente. Entonces, con eso queremos lograr que la gente se interese en ello y pues que nos conozca a nosotros por ese tipo de contenidos también, que nosotros va a encontrar como nuestro nombre lo dice, como una fuente de información, llamémoslo así, de cultura. Y en el ámbito de literatura, seguir haciendo lo que hicimos con nuestro primer libro, que fue, ¿cómo decirlo? Tratar de democratizar un poco, digámoslo así, no sé si es el término correcto, pero la escritura, porque lo que buscamos hacer con nuestro primer libro es eh, dar a conocer que cualquiera de nosotros tiene cosas que contar y que las puede escribir, que no es únicamente una persona que es netamente escritor y tanta la cosa, que obviamente son muy importantes y que son necesarios para crear cierto tipo de literatura que sirve también por el tema de información, aportes científicos y demás históricos que ellos son muy necesarios, pero en el ámbito de la cultura y entretenimiento también dentro de la literatura, cualquier persona puede aportar. Entonces, con nuestro primer libro tratamos de hacer eso, ¿no? De hacer un llamado en general a la gente que tenga algo que contar en el ámbito de sus vivencias en el colegio, el Leonardo Valdivia,
que quiera contarlo y simplemente nos haga llegar, él nos escribe y nosotros los guiamos y publiquen. Y así fue, así se vinculó 46 personas que son 46 escritores que forman parte de nuestro libro. 50 anécdotas escritas por 46 personas. Entonces, tratando esa misma linealidad, capaz de seguir creando más obras en ese mismo aspecto y ahí en el camino ver qué otras cosas pueden hacerse en el ámbito de la literatura. Qué bien, qué bien. Y para culminar estábamos leyendo justo las tarjetitas. Sí, traje unas tarjetitas. De Gustavo. Traje unas tarjetitas. Ahora le toca responder. Hagamos uno, solo para ver. Sí. ¿Aló? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ah, ¿cómo está? Buenas tardes. Ah, ya lo voy a... ¿Sí está con su celular? Para llamarlo directamente. Ah, ya lo llamo ahorita yo. Listo. Tranquilo, más bien ya le voy a llamar. Deja ver qué dice. Que me atrasé. Espérate. Sí, eso es lo. Tranqui. Solo que me da culillo. Es que ya son 6:05. Tengo culillo que no me deja entrar al teatro. Entonces, si no me van a dejar ahorita, porque como cierran las puertas, ¿qué forman? ¿Cerraron las puertas ya o no todavía? ¿Ya entraste tú? Ya. ¿En serio? Ya, de una. Yo estoy yendo. Estoy acabando justo una grabación que tenía antes. Ya por ir al teatro. De una. Ya te llamo igual. Ya. Chao. Sigue. No hay problema. Dale. Quizás. 3, 2, 1. Bueno, entrando a la última parte, justamente les comentaba que Gustavo nos trajo unas tarjetitas. Bueno, nos prestó nada más. De lo que tú sueles preguntar a tus invitados. No es lo que solemos preguntar a nuestros invitados en las entrevistas, porque ahí más nos enfrascamos en el aspecto de con él, en sus vivencias y demás. Pero estas tarjetitas las ocupamos, como te contaba, para el stand que tuvimos en la feria, para dar a conocer nuestro trabajo. Entonces aquí hay preguntas en el aspecto histórico, cultural y de personajes, que es el contenido que difundimos en nuestras redes. Entonces, para dar a conocer lo que hacemos, hicimos esta pequeña trivia para que la gente se acerque. Entonces, no sé si yo hacértelas a ti. No, yo te las voy a hacer. No, pero yo tengo las respuestas, más bien al revés. No importa. Más bien para ver. Más bien yo te las hago algunas para ver y si no las sabes, las aprendemos, no importa. Pero por eso, verás, vamos a hacer entonces para terminar. Yo estaba revisándola así de entreojo, me llamaron la atención algunas, pero siento que hay un escritor, Pablo Palacio, que es como que si conoces a un escritor lojano, conoces a Pablo Palacio casi 100%. Hay una obra bastante conocida del man, que se llama Un hombre muerto a puntapiés. Muerto a puntapiés. Ya. Y el ahorcado también. Y la vida del ahorcado. Entonces acá la pregunta es, menciona una obra conocida. Ya nombramos dos. Pero cuéntame un dato curioso, si es que lo sabes, de Pablo Palacio. Bueno, ahí te quedaría debiendo en específico, así porque, digamos, conocedor de Pablo Palacios, no lo soy aún. Digamos, cuando iniciamos con el proyecto de La Fuente, comenzamos a conocer muchas más cosas durante el proceso para la creación de contenido que difundimos, pero ha sido un constante aprendizaje, ¿no? Ahí en ese aspecto el más conocedor en ese aspecto es uno de los muchachos que forma parte del equipo, que es el que, digamos, el especialista en literatura, que es justamente el que me llamó hace un rato, que él es licenciado en letras y él es el que conoce más de este tema. Para la parte 2 le reunimos al equipo y a ver. Algo que me llamó la atención, tenía 3 a la mano. Uno, bueno, la de Pablo Palacios. Otra que me llama la atención, que en lo personal yo no sé, ¿qué se celebra el 22 de octubre? Que nació La Fuente. No, mentira. No, mentira. Bueno, sí, el 22 de octubre nacimos, el 22 de octubre del 2020. El 22 de octubre es una fecha muy especial para nosotros, porque nosotros tratamos de darle un sentido de pertenencia a nuestro proyecto desde su inicio. En su inicio, con la idea que nació por el cariño al colegio y va por ahí. El 22 de octubre es la fecha que se fundó el colegio.
El 22 de octubre de 1820, me parece que sí, de 1820, si la memoria no me falla, si la memoria no me traiciona en este momento. Y tiene el banco de... Sí, 26, 26, 26, 26. 26. El 22 de octubre de 1826 es, eh, es cuando Simón Bolívar decreta la reapertura y funcionamiento del colegio, ya con el nombre de, en esa época, de San Bernardo. Entonces, porque el Bernardo Valdivieso es el primer colegio del Ecuador, el segundo de Latinoamérica, pero nació por los jesuitas y en un inicio se llamó, y que de hecho está la pregunta ahí, ¿cómo se llamó el primer colegio de Loja? Y es el primer colegio del Ecuador y se llamó Colegio de Loja. Así tal cual, con el nombre. Okay. Era una pregunta media capciosa porque se llamó Colegio de Loja. En 1727 nace el Colegio de Loja. Okay. Entonces, el Bernardo Valdivieso en sí comienza su historia en 1727, pero ya con el nombre de San Bernardo, tras su reapertura por el decreto del libertador Simón Bolívar en esa época, que da su fundación el 22 de octubre de 1826 con el nombre de San Bernardo. Y eso fue luego de un sinfín de cosas y problemas por la herencia de Bernardo Valdivieso, que es la persona que dejó el aporte económico y de sus tierras para la educación lojana. Y ahí hubo un enfrentamiento entre las personas que querían hacer que se me fue el nombre de lo que dejan las personas antes de morir. Testamento. El testamento, eso, el testamento. Las que querían hacer que el testamento de Bernardo Valdivieso se cumpla y las otras que querían, por intereses personales, adueñarse de ese tipo de tierras, digamos. Entonces, básicamente, Simón Bolívar fue el que dio como la voz de mando para que ese pleito pare y que se haga caso y se utilice ese tema para la fundación y reapertura del Colegio San Bernardo en esa época. Qué bien. Aquí hay una que me gustó bastante. Ay, pero espérate, déjame continuar. Okay. Entonces, el 22 de octubre es la fundación del colegio y por eso nosotros nacimos como La Fuente un 22 de octubre del 2020 y lanzamos nuestro primer libro, que es Memorias de Bernardo Valdivieso, el 22 de octubre del 2021, en cambio. Entonces tratamos de darle un significado a esa fecha nosotros, ¿no? Qué bien, es buen dato. Yo en lo personal vi esto y me imaginaba que iba por ahí, pero no tenía ni idea. La gran mayoría no la conocía yo, déjame decirte. Hay una que me gusta bastante porque me recuerda a cuando yo era más pequeño y mi abuelita me contaba un montón de historias y leyendas de Quito. Y cuando vi que mencione una leyenda lojana, me puse a pensar que no conozco ninguna leyenda lojana y me gustaría cerrar esta charla con una leyenda, si te la sabes, la más corta, si es que es posible, una leyenda que digas... ¿sí? Bueno, ahí daría un pequeño abrebocas también para algo que queremos hacer, un segmento que es específicamente de estas leyendas. Que una de ellas, que es la más conocida, es el cura sin cabeza, ¿no? La del puente de los ahorcados, que bueno, no estamos tan lejos, que justamente hay un túnel ahora, Okay. el túnel de los ahorcados, que tiene ese nombre porque era una pareja que no la dejaban estar juntos básicamente y los dos se decidieron ahorcar por ese lado de la ciudad, supuestamente. También hay las brujas de Zamora Guayco, que ese no me lo... Bueno, en un momento leímos de eso para publicarlo, pero no encontramos como el contenido suficiente para hacerlo interesante, porque, y eso, bueno, a nosotros nos lo hace más interesante, porque nos da esa intriga y esa curiosidad por saber más que de dónde nace esta leyenda de las brujas de Zamora Guayco, que dice que se les aparece en el barrio que se llama Zamora Guayco. Sí. Entonces ahí hay esas que son las más conocidas, digamos, la de los ahorcados, la de las brujas de Zamora Guayco. Esa, la verdad que te decía que a mí de chiquito me gustaban bastante. Y es más, yo pude ganar ahí en el colegio un concurso de literatura porque mi abuela me dio el premio prácticamente. La entrevisté toda una tarde, me sacó un montón de historias y yo solo las comencé a... Lo que dices es súper chévere porque las personas adultas son las que más conocen de este tipo de temas, digamos. Este tipo de cosas no las googleas fácilmente, digamos. Tú las buscas en Google y encuentras de manera general lo que la leyenda es, digamos. Brujas de Zamora Guayco y te cuenta, dices de esto, de esto, de esto. Pero en sí,
si tú recurres a alguien, a un adulto de aquí de la ciudad, te puede dar una charla de Sí. horas de esa leyenda y de historias que se ha escuchado dentro de la ciudad y demás y demás y demás. Qué bacán. Entonces esa es chévere, verás. Hay una que en cambio yo te quería hacer a ti, verás. Bueno, hasta aquí llegamos. Eso con respecto a las leyendas, que de hecho, como te digo, queremos sacar un segmento sobre eso también. Ah, ok, ok. Sí, la Pero verdad es bastante interesante porque es lo que te digo. Creo que si logran consolidar en un buen producto, por decirlo así, al tema de leyendas, Ecuador se presta, pero Ecuador, para todo. para todo, Ujú. porque creo que a nivel país, toda ciudad tiene una leyenda que tú dices, imposible que esto haya pasado. Pero entonces sí es bastante interesante que puedan ir manejando este tema y la verdad es que si le meten más seguido, más llegue, la van a seguir Es rompiendo cuestión como lo han es estado cuestión haciendo. de trabajo y constancia también y de sentarse a crear. No te voy a preguntar ninguna de las fechas porque seguramente las conoces, pero te voy a preguntar una que es justamente un aporte que tuvo el colegio a Loja. ¿Conoces qué es la posta de lojanidad y los logros que obtuvo? Verás, siéndote sincero, no conozco, pero he escuchado un montón. Ya. Siento que tiene algo que ver con el espíritu de desarrollo, pero quizás estoy hablando tonteras. Pero O sea, la verdad, va por ahí porque fue algo que generó desarrollo para la ciudad, pero pero en sí el término ni idea. O sea, he escuchado bastante y yo lo he interpretado siempre. Nunca, la verdad, ahora que me haces la pregunta, no me he puesto como a indagar más, pero siempre lo he entendido como que es el concepto de un lojano al cómo aporta a la ciudad. Pero, verás, la posta de lojanidad fue una iniciativa de un grupo de estudiantes del Bernardo Valdivieso que buscó llegar a la presidencia de la República en ese entonces para con un grupo, un cúmulo de peticiones para la ciudad. Una de ellas era la construcción, la reabastecimiento de cosas para el hospital de Loja, ahora es el Isidro Ayora, pero antes era el San Juan de Dios, en esa época, que abastezcan los laboratorios del colegio, que asfalten 2 vías de la ciudad. Esos de los que me acuerdo, de los 4 peticiones que llevaron. Una de las vías era, me parece, la avenida de acá para llegar a la Nacional de Loja, que en esa época no era asfaltada, me parece, y hacían eso como petición. Entonces nace la iniciativa del grupo de estudiantes, pero decían, bueno, nuestro colegio es muy conocido por el tema de las manifestaciones y en ese tipo de cosas, pero se habían puesto a pensar, esto pasó en 1970, se pusieron a pensar de qué manera generan ese llamar la atención del presidente de la República para que escuche este tipo de peticiones. ok, Porque si lo hacen de manera común de salir a las calles aquí en la ciudad, pues va a generar lo que genera comúnmente una manifestación aquí, se escuchan las autoridades locales, pero ahí mueren. Entonces ellos querían llegar al presidente de la República, que en esa época, si no me equivoco, era Sixto Durán. Entonces lo que hicieron, es una idea demasiado loca que hasta el día de hoy no me la creo, ¿no? Por eso se llama la posta de lojanidad, porque era una posta, digamos. Yo te pasaba a ti la posta y se fueron los estudiantes corriendo de Loja hasta Quito. De Loja a Quito. El trayecto duró 6 días, con 6 tramos. Eh, bueno, 6 días, del 6 al 12 de marzo en 1970, fueron 6 días desde que salieron de Loja hasta que llegaron a Quito. Entonces iban por eso se llama la posta, iban de tantos a tales metros y para que se informen más, justo nosotros tenemos una entrevista con 2 partícipes de la posta, de la lojanidad de esa época. Y ahí hablamos muchísimo más del tema y ellos nos contaron cómo era la época porque tenía mucha intriga de cómo era la posta, de cómo armaron el recorrido de tal a tal, de ahí quién lo seguía o qué. Entonces ahí nos contó que iban básicamente como en 2 carros, ¿no? Uno los iba dejando a la distancia que se había quedado, a uno, a otro, a otro, a otro. Y entonces uno comenzaba a correr, le dejaba la posta al otro y atrás venía otro carro que los iba llevando. Y así
sucesivamente hasta que llegaron a Quito. Entonces, esta iniciativa se dio a conocer en todo el país, llamó la atención porque decían, qué loco, un grupo de se están yendo, corriendo a Quito. Y conforme fueron avanzando, veían la aceptación, el recibimiento que tenían en diferentes ciudades. Y ahí nos contaban que todo el apoyo cuando llegaron a Cuenca, cuando llegan a Riobamba, la gente los esperaba y iba corriendo con ellos y toda la cosa, hasta que llegaron a Quito y hay fotos de los estudiantes con el presidente dejándole las peticiones y que les había felicitado por ese acto de rebeldía, de gallardía, por así decirlo, y que había dado como ejemplo que esa es una manera de manifestarse ante ciertas cosas. Y así es como todas esas peticiones se hicieron básicamente para la ciudad. Entonces, eso es la posta de la lojanidad, de la lojanidad. Fue un grupo de estudiantes locos De los que hace falta. de los que hace falta, que vieron necesidades en la ciudad y dijeron, llevémoslas a la presidencia, pero vamos caminando de aquí a Quito. Qué bien, qué buena manera de terminar el capítulo de hoy. Amigo, la verdad que siento que lo que están haciendo va a dar frutos para la ciudad y en sí Esperamos que sí. para mantener ese título de cultural capital, de capital cultural, ¿verdad? Ahí se me traban los cables, pero en realidad sí viene a ser un valor bastante importante para la ciudad y que nada, de seguro les va a seguir yendo de maravilla. ¿Algo más que acotar? ¿Algo de lo que se venga en cuestión de la fuente? De lo que se viene, lo que ya te conté hace un rato, ese tipo de producciones que esperamos comenzarlos a trabajar en el año que viene. Buscamos igual el apoyo de gente que se busque sumar, instituciones que busquen apoyar. Eso en el aspecto de producción y audiovisual y literaria para el año que viene. Y nada, seguir trabajando, creo, seguir sumando gente al equipo también, que en ciertos momentos sí nos hace falta por las diferentes ocupaciones que tenemos también por fuera, digamos, de nuestros estudios, de la gente que formamos parte del proyecto. Entonces hay momentos en que sí nos faltan manos, pero actualmente estamos utilizando las universidades de aquí de la ciudad, entonces trabajamos con pasantes de comunicación de las universidades en las que nos ayudan también en el aspecto de edición, redacción de cosas, de contenidos. Eso es lo que se viene. Trabajo, invitar a la gente que nos está viendo, escuchando, que nos siga en Facebook como lafuente.loja y igualmente en Instagram lafuente.loja, y ahí es donde se van a poder enterar de todo nuestro trabajo, de todo nuestro contenido y se informen de cosas de historia y cultura. Si gustan de ese tipo de cosas, ahí van a encontrar contenido sobre ello. Esperemos evolucione bastante bien y podamos hacer una segunda vuelta con más cosas más acá arriba. Esperamos que así sea. Y hablando al menos ya de gran parte del sur del país. Hermano, no, a ti, hermano, agradecerte por la invitación, por el espacio, por la conversa tan chévere que se llama siempre así, conversando de estas tertulias, siempre se pasa el tiempo volando. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias. Qué bien.